Si yo hubiera estado allí, estoy seguro de que habría querido levantar la mano y decir, disculpe Moisés, ¿por qué nos dice esto a nosotros? Yo solo tenía 12 años cuando sucedieron estas cosas de las que habla, y la mayoría de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Fueron nuestros padres quienes hicieron esas cosas, no nosotros. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, puedo imaginar fácilmente a la gente escuchando a Moisés y pensando, un momento, ¿por qué nos habla así? Si fueron nuestros padres quienes cometieron esos errores. El punto en el que nos encontramos en la historia bíblica es el comienzo del libro de Deuteronomio. El pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto durante 40 años. Toda una generación ha muerto en el desierto. Así que Moisés se dirige ahora a la próxima generación que entrará en la tierra prometida. Y les dice, ya han estado aquí demasiado tiempo, aunque fue la generación anterior, la que ya había muerto, por cierto, la responsable de no haber tenido la fe para entrar en la tierra prometida en el tiempo adecuado. Pero el punto aquí está en que lo que había en nuestros padres también está en nosotros. Todos tenemos que luchar la batalla contra el impulso de incredulidad que acecha a cada vida humana. ¿Y cómo podemos superar eso? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver juntos hoy. Hoy continuamos en Deuteronomio capítulo 1, cerca del final del capítulo, mientras comenzamos un mensaje titulado Cambia el futuro al reconocer el pasado. Escuchemos al pastor Colin. Continuamos con el libro de Deuteronomio. En programas anteriores respondimos la pregunta, ¿qué tiene que ver este libro con nosotros hoy? Y vimos que el libro de Deuteronomio trata de cómo las personas con fe se pueden convertir en personas con una misión. Esta es la palabra que Dios habló a su pueblo a través de Moisés en el umbral de la tierra de Canaán. Dios les está dando lo necesario para librarse de los hábitos del pasado y entrar en algo nuevo. Esa es la razón por la que hemos llamado esta serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y Deuteronomio 1:6 comienza con un recuerdo del pasado. Imagina esto, Moisés está con el pueblo acampando a orillas del río Jordán. Están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Moisés retrocede y cuenta la historia de lo que ha sucedido en los últimos 40 años. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb. Eso fue 40 años atrás y dijo, bastante han permanecido en este monte. Y luego cuenta la historia de cómo el pueblo se rebeló contra Dios, se negó a confiar en Él, se negó a entrar en la tierra de Canaán y por lo tanto perdieron 40 años vagando en el desierto. Todos los hombres de 18 años o más, todos los hombres en edad militar en el momento del Éxodo, en el momento del monte Sinaí, todos ellos murieron en el desierto durante los siguientes 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto. Quiero que captes la imagen porque es muy importante para que entendamos el mensaje de la palabra de Dios hoy. Supongamos que la edad militar es de 18 años y calculemos que si todos los mayores de 18 años han muerto después de 40 años, entonces eso significaría que nadie mayor de 58 años estaría vivo. ¿Me sigues? Pensemos por un momento en las implicaciones de esto. Todos los que tenían 18 años o más en el momento del Éxodo, cuando salieron de Egipto, todos ellos han muerto. Después de 40 años, los que tenían 18 años, los más jóvenes de ese grupo, tendrían 58 años. Así que 58 años es la edad de la persona más vieja de toda la nación. Todos los adultos que salieron de Egipto, todos los adultos que estaban allí en el monte Sinaí, cuando Dios dio su ley, todos ellos murieron en el desierto. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Lo que eso significa es que los niños en el momento del Éxodo, los que eran jóvenes, todos los que tenían menos de 18 años en el momento del monte Sinaí, habrán crecido y tendrán ahora entre 40 y 58 años de edad. Imagina eso,
una nación donde el más viejo tiene 58 años de edad. Y los que tienen entre 40 y 58 años solo pueden pensar en lo que pasó hace 40 años. ¿Qué recuerdas de hace 40 años? ¿Es vívido para ti? Los que tienen 40 años o más solo tienen recuerdos vagos de esos eventos, según la etapa de la vida en la que se encontraban hace 40 años. La gran mayoría de la gente estaba por debajo de los 40. Nacieron de padres que luego murieron bastante jóvenes en el desierto. Esa fue literalmente una generación perdida, aquellos que murieron en el desierto por su incredulidad. Estos hombres como Moisés, Caleb y Josué deben haber experimentado una brecha generacional masiva e impresionante. ¿Te imaginas ser Moisés con más de 100 años y que las personas que te siguen en edad tengan apenas 58? Es un vacío generacional enorme que marca la historia de este pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. Y solo quiero asegurarme de que todos hayamos captado esto, que estemos en la misma página antes de continuar, porque creo que es clave para entender esta parte de la Escritura. ¿Cuántos años tienes? Quiero que te pongas en las sandalias del pueblo de Dios en ese momento. Vemos en esta parte de la Escritura que en este tiempo cualquier persona que era menor de 40 años nació en el desierto. Ellos no estaban vivos en el momento del Éxodo. Los de 40 a 50 años estuvieron en el monte Sinaí, pero la mayoría eran muy jóvenes. Trato de ponerme en el lugar de estos hombres. ¿Qué recordaría yo de todos esos eventos? Y si tienes más de 58 años y estás escuchando este mensaje hoy, da gracias a Dios porque no estuviste en la generación que estuvo en el desierto, la generación que salió de Egipto, porque no estarías vivo si pertenecieras a esa generación. Ahora que lo tenemos claro, volvamos a Deuteronomio 1:6, cuando Moisés dice: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo: Bastante han permanecido en este monte. Está hablando de lo que sucedió hace 40 años, cuando la mayoría de la gente ni siquiera había nacido y muchos de los demás eran muy jóvenes para recordar nada. Ahora quiero que mires el versículo 26, que es el comienzo de nuestro pasaje de hoy. Quiero ver si notas algo que es obviamente muy extraño. Sin embargo, ustedes no quisieron subir, se rebelaron contra el mandato del Señor. Versículo 27. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece. Versículo 32. Ustedes no confiaron en el Señor su Dios. ¿Puedes ver a dónde voy con esto? La pregunta es, ¿por qué Moisés le dijo eso a ellos? Si yo hubiera estado allí, estoy seguro de que habría querido levantar la mano y decir: Moisés, disculpe, ¿por qué nos dice eso a nosotros? Yo solo tenía 12 años cuando sucedieron esas cosas de las que habla, y la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera habían nacido. Fueron nuestros padres quienes hicieron esas cosas, no nosotros. ¿Cómo puede decir que nos negamos a subir? ¿Por qué dice Moisés que nosotros fuimos los que murmuramos? No fuimos nosotros los que hicimos esas cosas, fueron nuestros padres. Eso es lo que yo querría decirle, probablemente tú también. Entonces, ¿por qué Moisés dijo eso? ¿Está culpando a los hijos por las faltas de los padres? No, Dios no hace eso, sino que Él está enseñando a los hijos a aprender de los errores de los padres. El mensaje aquí es muy simple y Moisés lo está dejando claro. Entiendan esto, lo que había en sus padres también está en ustedes. Enfrentarán las mismas tentaciones, las mismas luchas que ellos tuvieron. Lo que los derrotó a ellos, tú tendrás que superar ahora, en tu tiempo, en tu vida, en tu experiencia personal. Esa es la razón por la cual Dios te ha traído hoy este libro, para que no repitas el fracaso que cometieron tus padres. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Cambia el futuro al reconocer el pasado. Enseguida continuaremos viendo estos 6 impulsos que todos llevamos dentro por naturaleza.
Este mensaje forma parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que si alguna vez te pierdes uno de nuestros programas, puedes escucharlo cuando desees en abrelabiblia.org. Allí también podrás suscribirte a nuestro podcast diario y mantenerte conectado con la enseñanza del Pastor Colin. Muy bien, ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el Pastor Colin. Hay algo que debes entender. Lo que había en tus padres también está en ti. Enfrentarás las mismas tentaciones, las mismas luchas que ellos tuvieron. Lo que los derrotó a ellos, tú tendrás que superarlo, ahora, en tu tiempo, en tu experiencia. Esa es la razón por la que he llamado al mensaje de hoy, Cambia el futuro al reconocer el pasado. ¿Cuál es ese pasado que deben reconocer? ¿Qué es lo que hay en estas personas que también estaba en sus padres y también está en nosotros y que debemos superar? Permíteme ofrecerte 6, llamémosle impulsos, 6 impulsos que están en ti y que están en mí por naturaleza. Están todos aquí en las Escrituras. Primer impulso, por naturaleza nos rebelamos contra Dios. Por naturaleza nos rebelamos contra Dios. Eso está dentro de nosotros. Moisés le dice a esa generación más joven, ustedes no quisieron subir, se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Oye bien, lo que esto significa es que nuestra corrupción, el efecto del pecado en ti y en mí, es más profundo que unos pocos pecados o errores. Por naturaleza nos resistimos a Dios. Por naturaleza resistimos su autoridad sobre nuestras vidas. Mi vieja naturaleza quiere afirmar mi independencia de Dios. Quiero por naturaleza ser mi propio Salvador. Quiero ser mi propio Señor. Por naturaleza nos rebelamos contra Dios. Mira, un segundo impulso. Por naturaleza tratamos con desprecio a Dios. Mira el versículo 27. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece. ¿No es eso impactante? Así que por eso nos sacó de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos. Solo buscaba destruirnos. Piensa en eso. La liberación de Egipto fue un milagro increíble de la gracia de Dios. Y estas personas están tratando ese milagro por el cual fueron sacados de la esclavitud en Egipto con absoluto desprecio. Están retorcidos en su pensamiento, que llegan a creer que la liberación milagrosa de Dios fue algún tipo de complot para hacerles daño. Y eso somos nosotros por naturaleza. Lo que hacemos es retener la alabanza a Dios por su bondad y en cambio lo culpamos cada vez que experimentamos algún mal. Por naturaleza decimos, aquí estoy, en el desierto, y todo es culpa de Dios. ¿No te suena familiar? Por naturaleza insultamos a Dios. Por naturaleza tratamos la abundante bondad de Dios con desprecio. Tercer impulso. Por naturaleza culpo a los demás. Nota lo que dice el versículo 28. Nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón. Así que siempre es culpa de los hermanos, ¿no es cierto? Dicen que el pueblo es más fuerte y más alto que nosotros. La referencia aquí es a los espías que regresaron, aquellos espías que trajeron ese informe negativo y desanimaron al pueblo. Y ahora el pueblo dice, bueno, todo es culpa de los espías. Ellos son los que nos desanimaron. No es culpa nuestra, fueron los espías. Por naturaleza tendemos a culpar a los demás de todos nuestros problemas. Por naturaleza, lo que está mal siempre es culpa de los demás. Por naturaleza, en las palabras del Señor Jesús, veo la paja en el ojo de mi prójimo, pero no veo la viga que está en mi propio ojo. Mira ahora un cuarto impulso. Por naturaleza resisto la verdad. Versículo 29. Aquí está Moisés hablando al pueblo. Ellos tienen miedo y él les dice, no teman ni les tengan miedo, refiriéndose a los cananeos. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes.
así como lo hizo en Egipto y en el desierto. ¿No han visto cómo Dios los sostiene como un padre carga a su propio hijo? Moisés está suplicando al pueblo aquí. Están llenos de miedo. ¿Y qué hace Moisés? Como profeta, vierte la palabra de Dios en sus vidas, pero no sirve de nada. Estas personas escuchan la palabra de Dios y es como agua que resbala sobre el plumaje de un pato. Nunca entra, no los cambia. A pesar de todo esto, dice el versículo 32, a pesar de todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Pero por naturaleza, escuchamos la palabra de Dios, pero no entendemos realmente. Siempre estoy viendo a Dios obrar, pero nunca lo percibo. Resistimos la verdad por naturaleza. Oye, ahora un quinto impulso. Por naturaleza me niego a creer. El versículo 32 y el versículo 33 dicen, pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino. Esta es la cruda realidad de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra condición caída. Por naturaleza sospechamos de Dios. Por naturaleza no nos entregamos en total devoción a Él. Por naturaleza simplemente no confiamos en Él. Y aquí está Dios, está al lado de este pueblo, camina con ellos en la columna de nube y en la columna de fuego, y sin embargo se niegan a creer. ¿Pueden ver lo que está sucediendo? Nos está diciendo que ninguno de nosotros es neutral cuando se trata de la fe. Ni tú ni yo somos neutrales. Por naturaleza soy antagónico hacia Dios y tú también lo eres. Por naturaleza simplemente no estamos dispuestos a creer. Mira ahora este sexto impulso. Por naturaleza estoy bajo la ira de Dios. El versículo 34 es tan claro. Dice, cuando el Señor oyó el sonido de sus palabras, se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Y ninguno de ellos la vio. Lo que esto nos dice es que por naturaleza estamos alejados de Dios y por naturaleza estamos justamente bajo su ira. Hay un cielo, pero por naturaleza no es para mí ni tampoco es para ti. Por naturaleza no tengo base sobre la cual entrar en la tierra de la promesa, tierra que está llena de las cosas buenas de Dios. Moisés está diciendo muy claramente, entiendan que todo esto estaba en sus padres, pero no crean que se detuvo allí, porque todo esto está también en ustedes. Ese es el mensaje. Dan ganas de llorar. Esto atraviesa todas las diferencias económicas, culturales y raciales entre nosotros. Esto es lo que somos por naturaleza, por el pecado que hay en nosotros. Pero esta es la realidad de nuestra condición caída. Esta es la condición humana. Esta es por naturaleza mi condición y tu condición. Esto es lo que somos. Esto es lo que el pecado nos ha hecho. Y de esto es lo que necesitamos ser salvados. El Evangelio siempre será para ti como agua que resbala por el plumaje de un pato, hasta que comprendas la magnitud de aquello de lo que necesitas ser salvado. Reconocer lo que es tuyo por naturaleza es arrepentimiento, y recibir lo que es suyo, eso es fe. Ahora, esto plantea una pregunta obvia. Si todo lo que mantuvo a tus padres fuera de Canaán también está en ti, si todo lo que los mantuvo fuera también está en cada uno de nosotros hoy, entonces, ¿qué esperanza hay de que tú entres en la tierra prometida? De que yo entre en la tierra prometida. Esa es la pregunta. Cuando ves la condición humana, cuando te ves a ti mismo delante de Dios como realmente eres por naturaleza, esa es la pregunta que surge. ¿Te ves a ti mismo aquí? Tal vez dirías conmigo ahora mismo, sí, me veo a mí mismo. Veo que en mi propia naturaleza estoy totalmente arruinado. Veo que soy un rebelde contra Dios.
Veo que trato su misericordia con desprecio. Veo cómo vivo culpando a los demás por todo lo que está mal en mi vida. Veo cuánto resisto la verdad, por mucho que la escuche. Veo cómo soy una persona que, a pesar de la profesión de fe que he hecho, me niego a confiar en Dios en la realidad de la vida. Veo que estoy bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Esa es la pregunta. Esta es la gran pregunta. Y precisamente aquí debemos hacer una pausa por hoy. Continuaremos viendo la respuesta en nuestro próximo episodio. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Nuestro mensaje se titula Cambia el futuro al reconocer el pasado. Y mientras escuchaba este mensaje, pensaba en cuánto somos moldeados por aquello que recibimos de generaciones anteriores. Hábitos, temores, manera de pensar, incluso formas equivocadas de relacionarnos con Dios. Pero el mensaje de Deuteronomio es que Dios no nos llama simplemente a repetir el pasado. Él nos llama a avanzar hacia una verdadera vida transformada por su gracia. Y eso es precisamente lo que estamos descubriendo en esta serie. Cómo liberarnos de los patrones del pasado para vivir como personas con propósito, misión y obediencia a Dios. Por eso queremos animarte a acompañarnos durante todo este estudio de Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y si puedes, toma tiempo también para leer el libro completo de Deuteronomio. Es un libro profundamente relevante para nuestra vida hoy. Colin, antes de terminar, ¿podrías compartirnos qué hay en tu corazón detrás de esta serie acerca de Deuteronomio? Por supuesto, Deuteronomio es la palabra de Dios para personas que se encuentran en un punto de inflexión mientras esperan entrar en la tierra prometida. Están mirando hacia algo nuevo, incierto y lleno de promesas. En esta serie, Dios nos llamará a ir más allá de una fe heredada, a dar un paso hacia una vida de obediencia con propósito. Deuteronomio confronta las preguntas centrales que todo creyente enfrenta. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo lo amamos con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Cómo confiamos en Dios cuando el camino a seguir no está claro? Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento que nos habla de manera poderosa y práctica en el día de hoy. Es un libro que nos llama a vivir con una misión, moldeados por las asombrosas promesas de Dios en lugar de por los fracasos del pasado y los viejos temores. He llamado a la serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo, porque puede hacer precisamente eso, ayudarte a tener un nuevo comienzo, a reiniciar tu fe con verdades fundamentales que te encontrarán exactamente en la etapa de tu vida en la que estás. Y creo que muchos de nosotros necesitamos precisamente eso, un nuevo comienzo genuino en nuestra fe y una nueva comprensión del llamado de Dios para nuestra vida. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Pasar la página no cambia automáticamente lo que hay dentro de nosotros. Pero en el próximo Abre la Biblia descubriremos qué es lo que verdaderamente puede transformar el corazón humano.